Bienvenidos una vez más a Bitácora Salud, el podcast de Adecra Sedim, en donde episodio a episodio convocamos a personas con conocimientos relevantes, experiencias importantes, en roles de liderazgo que nos ayudan a entender de qué se trata, cómo funciona el ecosistema de salud, qué significa y cómo funciona la gestión de los servicios de salud. Para nosotros es un placer compartir este conocimiento de estos invitados expertos con el público general y con gente que se desempeña en el sector. El día de hoy tenemos un tema muy relevante, como casi todos los anteriores que hemos tocado. Vamos a hablar del rol de las mujeres en los servicios de salud, de cuestiones que tienen que ver con el liderazgo, con las brechas que se generan entre el espacio y los roles que ocupan en las distintas organizaciones y en qué medida eso está representado en los espacios de decisión, donde se decide en qué se invierte, cómo se presta un servicio, qué servicio se amplía, qué servicio se achica. Así que tenemos el enorme desafío de revisar este tema. El día de hoy tenemos dos invitadas. Una invitada está en forma presencial. A mi derecha la tenemos a Emilia Caro. Bienvenida, Emilia. Muchas gracias. Emilia es la directora de GEDIT y además es presidenta de Women in Global Health, que es una organización multinacional que ella en este momento está presidiendo a nivel global. Ya le vamos a preguntar a ella un poquito más de qué se trata. Y nos acompaña también Elsa Labat, esta vez en remoto, desde Río Negro, de General Roca, que es la CEO de un centro de diagnóstico por imágenes que se llama Humana, pero que además participa en Women in Global Health y es la responsable o líder de la Alianza Argentina para la Salud de la Mujer. Así que bienvenidas a ambas. Gracias. Muchas gracias. Elsa por conectarte y Emilia por estar aquí con nosotros. Para ir rompiendo el hielo, para entrar en calor, a mí me gusta preguntarles a los invitados, a los participantes, ¿cómo definirían, de forma sencilla, gestión en salud? Si alguien te dice, ¿vos a qué te dedicas? Porque eso es muy como, no, haces gestión. Bueno, ¿qué es gestión en salud? Es gestionar en tensión, ¿no? En tensión constante. Estamos en un sector donde gestionar significa gestionar a veces escasez, significa a veces no cumplir con las expectativas, y hablar en el ámbito público también, y no solamente de los pacientes, también de quienes sostienen el sistema, ¿no? De los médicos y los profesionales de salud, lo cual pasa a ser gestionar en salud para mí un tema de gobernanza, ¿no? Porque la diferencia cuando gestionas en escasez no la hace cuánto más tenés, sino cómo priorizás, con qué criterios, lo cual, bueno, para mí es eso. Bien. Tensión. Elsa, para vos, palabras sencillas, lo primero que te venga a la cabeza, lo que te parezca más relevante, ¿qué es gestión en salud? Para mí, sencillamente, gestionar en salud es hacer que las cosas sucedan para mejorar la vida de las personas, pero hay un nivel de responsabilidad muy grande, con un desafío enorme que es coordinar recursos humanos, tecnología, recursos económicos, financieros, que son siempre limitados, en donde el contexto es complejo porque el tiempo es crítico, porque lo que está en juego no es ni más ni menos que la vida de las personas, ¿no? Entonces, el objetivo es lograr la eficiencia y la sostenibilidad, pero no hay que perder de vista que estamos trabajando por algo profundamente humano. Entonces, es algo muy especial gestionar la salud. Ok. Bien, y ya entrando en calor, me gustaría pedirte, Emilia, que me digas el tema del liderazgo de las mujeres en salud, porque es lo que nos convoca hoy. Pero yo tengo una experiencia personal muy particular, estoy muy sesgado y hoy cuando venía pensando en lo que íbamos a charlar, se me vino un par de ideas a la cabeza. Pero prefería preguntarte a vos, ¿qué te hizo volcarte a esta temática? ¿Qué cosas crees que fueron determinantes? ¿Y qué te gustaría contarnos respecto a la brecha que hay de género en el liderazgo en servicios de salud? Qué buena pregunta. La verdad es que la respuesta la tengo bastante clara y no viene desde siempre, ¿no? Durante mucho tiempo yo fui desarrollando mi carrera de una forma muy fluida, ¿no? Con muchas oportunidades. También es cierto que bueno, vengo de una familia, mi padre es médico, con mucha red de contactos, con muchas oportunidades. Entonces siempre fue aprovechar oportunidades que se me venían prestando con, bueno, la capacidad mía de poder hacerlo, ¿no? Entonces nunca me cuestioné
la verdad, el tema de la dificultad, porque en general tuve facilidades, Claro, ¿no? las dificultades eran las de los otros. Claro. Ok. Entonces, como mujer, digo, ¿no? Sí, sí. Digamos, para mí era, no la encontré en mi edad, en mi adultez temprana, Claro. eso. Pero la verdad es que cuando fui mamá y de dos nenas, y que creo Sí. que me hubiese pasado lo mismo si hubiese tenido nenes, pero cuando fui madre de 2 nenas, me pasó que me empecé a preguntar como si ellas iban a poder tener las mismas oportunidades que yo. Claro. Porque ahí es donde empecé a dimensionar que no es solamente la capacidad de una de llegar a los lugares, ¿no? A veces tenés que tener el contexto adecuado, porque es muy injusto decir que si yo puedo, otras pueden. No es verdad. No solo es injusto, sino que no es real. Entonces ahí empecé a trabajar para ver qué podía hacer para construir una realidad diferente a la que tenemos, ¿no? Bien. Elsa, ¿cómo te acercaste vos a la temática? ¿Qué te impulsó? Porque después les voy a preguntar un poquito más de la organización, pero no me quiero poner en temas tan personales, pero me interesa entender qué fue sucediendo en la vida de las personas que fue determinante para elegir un camino u otro o encontrar oportunidades de este tipo. Bueno, la verdad que a mí también familiarmente siempre estuve vinculada al ámbito de la salud. Mi abuelo es médico. Él fundó la empresa en la que hoy yo estoy dirigiendo. Estamos en una segunda generación, en una transición. Y la verdad es que pese a no haber sido complicada esa transición, porque siempre recibí de él un respaldo muy importante, creo que me sentí con la necesidad de buscar apoyo en mujeres que estén en mi misma posición. Y eso me costó un montón cuando quise empezar a buscar mujeres que estén en puestos de liderazgo en el sector de la salud, ya sea una organización ambulatoria, un sanatorio. Empecé a encontrarme como con pocas respuestas, con pocas herramientas para poder conversar lo que realmente me pasaba, no solamente desde el punto de vista de gestión, sino todo lo que implica sentarse en una mesa a negociar un convenio con un financiador, a negociar con un equipo médico. Y bueno, a raíz de eso empecé a buscar y nos conocimos con Emi en un congreso y descubrí esta plataforma que es Women in Global Health. Y ahí me sentí mucho más apoyada, porque creo que las mujeres necesitamos también tener esta red de contención y este apoyo constante que nos da cierta seguridad y nos pone también en una coraza que necesitamos también para poder gestionar de manera eficiente. Bien, bien. ¿Y qué me podés contar, Emilia, de Women in Global Health? Digamos, ¿dónde surge? ¿Qué persigue? ¿Dónde está parado hoy? Porque me imagino que por la magnitud que tiene, por los años de historia que tiene, fue logrando algunas cosas importantes, debe tener otras en el tintero, pero ¿cómo nace? ¿Cómo surge? Bueno, ¿Cómo llegamos a hoy? ¿Cómo está? es una organización que tiene base en realidad en Estados Unidos, Ajá. en Washington, pero está presente en 68 países. Wow. Y en realidad, si bien se consideran muchísimas cosas, hoy es un sistema, ¿no? Todo el sistema de salud global es un sistema que está en profunda reestructuración, reflexión y crisis. Sí. Y bueno, es una organización que no solo está en 68 países, sino que es non-state actor de la Organización Mundial de la Salud, que eso significa que vos tenés los Estados miembros y tenés organizaciones que recomiendan a los Estados miembros. Nosotros somos una de las organizaciones que le recomienda a los Estados miembros en la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos también estatus consultivo en las Naciones Unidas, que es algo muy parecido, lo único que ya son temas más amplios que no van solamente a escuchar los líderes que lideran la salud de los estados, sino todos los líderes de los estados en general. Okay. O sea que es muy interesante. Es muy grande y es potencialmente muy influyente. Bueno, el objetivo es ese, ¿no? Porque el propósito de la existencia de Women in Global Health es aumentar la cantidad de mujeres en posiciones de decisión, de liderazgo y de poder en los sistemas de salud, con el foco final en acortar las brechas que hay en la salud de la mujer, ¿no? Porque una de las premisas es estas brechas hoy existen porque la mirada en las tomas de decisiones de los sistemas de salud no está completa. Están sesgadas. No están completas, sobre todo, ¿no? También. Elsa, ¿podrías contarnos, ya que tenemos la perspectiva de qué es Women in Global Health, de qué manera trabajan, qué tipo de intervenciones o acciones hacen? Porque entendemos también cuál es el objeto. Es achicar la brecha, es generar conciencia, es influir. ¿Qué hacen para lograr esto, más allá de dónde están? Bueno, trabajamos arduamente con distintas verticales
distintos planes de acción. Hoy en día tenemos una vertical que es histórica desde el nacimiento en el 2023, que es el Coloquio de Líderes en Salud. Es como nuestro evento anual en donde buscamos ser no solamente un evento presencial, sino también poder construir agenda. Existen diferentes paneles donde trabajamos con distintas temáticas y uno de los paneles siempre está impulsado por referentes políticos, en donde tratamos de influir en la agenda pública y tratar de instalar a la salud de las mujeres como una prioridad dentro de esa agenda. También estamos trabajando en la Alianza Argentina por la Salud de la Mujer, que ahora el 28 de mayo, que es el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, vamos a cumplir un año. Vamos a realizar un evento, la Alianza está trabajando desde el año pasado, es una de las iniciativas más importantes, si querés después te puedo comentar un poco más de qué se trata. Otra vertical importante también es la consulta nacional. Básicamente creemos que Argentina hoy carece de un poco de evidencia sistemática, directa y representativa sobre las necesidades reales en salud de su población femenina, a pesar de que las mujeres somos el 51% de la población, de que somos las principales usuarias del sistema sanitario y que somos las principales proveedoras informales de cuidado, ¿no? Entonces, bueno, con esta consulta básicamente responde la pregunta ¿qué necesitas para cuidar tu salud o mejorar la salud de las mujeres de tu comunidad? Buscamos eso, ¿no? Ser portavoz de las mujeres para transformar el diseño de políticas públicas, de programas sanitarios, de decisiones institucionales y programáticas y transformar el sistema de la voz de quienes lo sostienen y de quienes lo bancamos diariamente, ¿no? Básicamente con esas verticales hoy estamos trabajando. Además de obviamente promover eventos de salud, que estar presentes, tener nuestra visibilidad, compartir espacios como este, para nosotras es muy importante, pero básicamente hoy estamos trabajando sobre esas verticales de trabajo. Es decir, que hay un montón de actividades, hay un montón de información, si quieren, cualitativa, pero también están buscando avanzar en términos más cuantitativos. Ahí me gustaría preguntarte, porque me quedé de lo que charlamos antes de empezar con el tema de qué pasa en las organizaciones, que cuando uno entra a la organización y recibe un servicio, la enorme mayoría son mujeres, y cuando pregunta o mira en la página web o en quién es la autoridad, son casi siempre hombres. ¿Cuáles son los números y qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa eso? Bueno, en términos de número, esto no solo es en Argentina. Lo interesante es ver que esto sucede y se replica a nivel global, ¿no? Ajá. El 70% de los sistemas de salud están sostenidos por mujeres. Ajá. Y si nos vamos a las primeras líneas de atención, hablamos del 90%. Porque en el caso de enfermería, por ejemplo, Sí. 90%, más del 90% son mujeres también. Entonces, el sistema está sostenido por mujeres. Ahora, está buena esa pregunta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿No? A medida que nosotros llamamos que hay una pérdida en la cañería, ¿no? Es una traducción en inglés, ¿no? Que uno va perdiendo ahí talento en esa cañería. Entonces, ¿dónde están esas pérdidas? Bueno, esas pérdidas, hay algo que es muy interesante. Hoy recién la escuchaba a Elsie cuando decía por qué se une, ¿no? Y por esa necesidad de tener una red, de hacer networking, consultarle a un par. Y eso es muy interesante, porque una de las cosas donde empezamos a perder es cuando las mujeres o empiezan en una edad o entran en una edad donde el pico por ahí de su carrera profesional coincide muchas veces con la maternidad. Ahí tenés un principal problema, pero no es solamente la maternidad, porque las mujeres en general somos cuidadoras de la familia, de hermanos, de padres, de abuelos. Sí, entonces todo ese tiempo social que se invierte, ¿no? en esas tareas de cuidado, no lo invertís, por ejemplo, en networking, en congresos. Las mujeres tenemos que muy conscientemente pertenecer a redes, crear esa estrategia de networking, que por ahí, en el caso de los hombres, es mucho más simple porque se van a jugar al fútbol o después se van a tomar una cerveza, cuando nosotras muchas veces tenemos que volver a casa a las tareas de cuidado. Entonces tenemos que, y esto se lo recomiendo a toda mujer profesional de la salud, incorporen las redes y el networking como parte de sus necesidades laborales, como horas de consultorio, horas de servicio, horas de estudio, horas de generar redes y hacer networking, porque si no es imposible acceder. Pero pues también hay un tema estructural, ¿no? Hay una situación estructural y hay sesgos, hay menos oportunidades, no existe solamente ese concepto de techo de cristal, que es muy real, sino que también están incluso lo que se llama los acantilados de cristal, que es cuando las mujeres suelen tener oportunidades,
cuando tenés un precipicio al lado, cuando te dan la papa caliente, ¿no? Sí. Y bueno, en general igual las agarramos, porque si no, no están esas oportunidades. Sí, sabes que cuando me puse a investigar un poco, también leí, no lo tenía claro, que en general no solo las mujeres tienden a ubicarse, ocupan la mayoría de los puestos en el frente, digamos, en la línea de atención, pero cuando empiezan a liderar, en general lideran los lugares con más riesgo, con más nivel de conflicto, y hay lugares que son más sofisticados en el imaginario popular, pero que son más cómodos en la realidad, con menos exposición Más dentro invisibles. de la administración, mucho menos expuesto a los usuarios, y que ahí es donde en general se concentran más hombres. Yo venía pensando, en realidad si la enorme mayoría de la gente que estudia enfermería es mujer, es natural que haya más mujeres enfermeras, lo mismo que está sucediendo con los médicos. Pues me voy dando cuenta que en realidad, si bien 10% o menos del personal de enfermería son hombres, cuando uno va a ver los jefes de enfermería, están sobre representados. Sí. Y cuando uno va a ver los equipos médicos y quiénes son los jefes de clínica médica, directores médicos, etcétera, etcétera, la situación es peor aún. Y yo creo que esto que vos mencionás del networking termina siendo uno de los factores muy importantes. Yo no me di cuenta de la importancia de las redes hasta hace pocos años, y la verdad que me doy cuenta que con el paso de los años, la experiencia, por supuesto que uno tiene que esforzarse, ser correcto, ser ético, etcétera, etcétera, uno conoce un montón de gente, y si uno construye relaciones saludables y tiene en claro el valor de las relaciones, porque somos seres humanos y debemos respetarnos, eso se transforma por ahí en el capital más importante de ser de altura de la carrera. Pues lo que yo estudié cuando me recibí ya está viejo. Claro. Las cosas que aprendí hace 20 años como parte de mis roles de gestión ya están en desuso. Sin embargo, más allá de seguir estudiando y ejercitando, las relaciones terminan siendo determinantes. Totalmente. Y las mujeres muchas veces están abocadas a tareas de mucho valor para terceros, pero relativamente poco valor para sí mismas. Entonces, me parece súper interesante. Pero yo venía pensando, no, pero las enfermeras, y si se reciben muchas enfermeras, pero después digo, no, voy a la comisión. Estoy tratando de acordarme, yo fui director médico en varios sanatorios, y la verdad que había hombres, mucho más hombres en los roles de conducción de enfermería que están sobre representados. Y lo mismo pasa con los médicos. Igual, Así que, perdón, pero me sí. gustaría agregar algo más, porque si no queda como que es solamente nuestra responsabilidad si hacemos o no hacemos networking, ¿no? Y la realidad es que hay también barreras estructurales en el sistema de salud, en todos los sistemas, pero en el sistema de salud la maternidad está penalizada, Sí. en el sistema de salud tenés también barreras de sesgos, ¿no? En el mundo laboral está penalizado. En el mundo laboral en general, pero ni hablar en un sistema donde, y acá por ahí ya soy mucho más específica, ¿no? El sistema de salud somos un montón de actores, pero en la parte asistencial, ya las residencias están pensadas para personas no gestantes, por ejemplo, ¿no? O sea, porque se replican los mismos sistemas de residencia que hace 100 años cuando no había mujeres estudiando medicina. No es solamente, pero digo, si podemos hacer algo, ahí sí podemos tomar esa decisión y decir, bueno, este punto podemos agarrarlo y reducirlo. Hay otros que son estructurales y que ya no dependen, ¿no? de las mujeres. Pienso que a veces cuando se toman decisiones de quién es la persona ideal para una posición, los que opinan es un club de hombres muchas veces. O sea, no hay una voz femenina opinando. Es medio natural que en un grupo de 5 hombres decidiendo quién es la persona perfecta para ser el interlocutor, a igualdad de situaciones sea más natural, más fácil, Sesgo por más afinidad. sencillo. Tal cual. Exactamente. Exacto. Sesgo por Elegir un afinidad. hombre y se va perpetuando. Se va transformando como en un nicho que funciona un poquito aislado. Nos pasa a todos como líderes en general, incluso vos, si sos el único que decide, y por eso lo rico de las entrevistas laborales es que haya varias personas, tendemos a elegir lo que es más afín a nosotros siempre, no solamente en género, sino en un montón de otras cosas, ¿no? Sí. Y me gustaría preguntarte, Elsa, ok, ya sabemos qué es lo que pasa. ¿Y qué consecuencias tiene eso? ¿Qué le pasa a una organización cuando todos los que dirigen son hombres y todas las que brindan servicios son mujeres? ¿O qué puede pasar, no? No necesariamente pasa, pero ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, en realidad nosotros siempre que decimos que necesitamos más mujeres en puestos de liderazgo, no lo pedimos como un privilegio. Nosotros nos basamos en evidencia real para cuantificar este pedido, y que no es solamente una cuestión de equidad, es una cuestión de eficiencia. Nosotros nos remitimos mucho al World Economic Forum, que hizo un estudio en donde dice que cerrar la brecha de género en salud genera más de
de $1 billón anuales hacia el 2040. Ese mismo informe dice que hoy las mujeres pasan un 25% más de su vida en peor estado de salud que los hombres, y no es injusto, es además ineficiente, ¿no? O sea, porque esto representa 75 millones de años de vida perdidos a nivel global. Y a pesar de todo esto, solo un 6% de la inversión global en salud se destina a condiciones que afectan específicamente a las mujeres. Y el hecho de que las mujeres no estamos en los lugares a donde se toman decisiones, muchas veces los equipos que enseñan productos de salud a veces hacen omisiones súper importantes. Siempre con Emi hablamos del caso de Apple porque es un caso, además que es muy conocido, pero esto pasó en el año 2014, cuando Apple lanzó su aplicación de salud, en donde se medía prácticamente, se medía todo, las calorías, los pasos, la presión arterial, etc. Se olvidó por completo del seguimiento del ciclo menstrual. Entonces, eso fue una noticia que a Apple le costó millones, que obviamente después lo terminaron corrigiendo, pero algo que parece obvio y que en 2014 no estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de relativamente hace no tanto tiempo atrás, o por ejemplo, no sé, los ensayos clínicos, ¿sí? Que solamente el 5% de los ensayos clínicos actuales reportan datos diferenciados por sexo. Entonces, la dosis estándar de muchos medicamentos están calculados sobre un cuerpo y un metabolismo masculino, entonces tenemos mayor probabilidad de sufrir efectos adversos, que los tratamientos no están optimizados para nuestra biología. Entonces empiezan a pasar un montón de cosas y así podemos estar hablando un montón de muchos otros ejemplos. Entonces nosotros, un sistema que parece neutral, en realidad no lo termina siendo, ¿no? Porque ¿por qué evitáis que haya mujeres en la toma de decisiones? Para evitar que estas omisiones dejen de suceder. Entonces, estar en la mesa es la única forma de garantizar que la próxima gran decisión de salud nos tenga incluidas desde el principio y no como un pensamiento neutral o secundario a consecuencia de, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Se me viene a la cabeza que en general, y siempre hay un motivo por el que esto ha sucedido, en las organizaciones de salud, la máxima autoridad tiende a ser alguien, digamos, que su formación no tiene que ver con atender personas. Entonces son los máximos responsables, pero además son quienes toman tienen más poder de decisión en la organización, toman decisiones sobre qué tipo de servicios se brindan, no se brindan, cómo se brindan, etcétera, etcétera, pero particularmente son quizá los únicos que no hayan atendido pacientes. Eso puede ocurrir incluso en organizaciones donde como objetivo están desarrollando la atención centrada en el paciente. Entonces, no es que no sepan, no es que no entiendan, es que por ahí no tienen la experiencia vital, que siempre es un condimento más. Entonces, es gente que se dedica toda su vida a eso, que se forma, pero en la práctica, digamos, hay un pedacito que es lo que uno vivió, la experiencia propia, el cara a cara, el haber vivenciado, que genera conocimientos, experiencias que por ahí agregan valor a la toma de decisiones. Y me gustaría traer acá a la mesa experiencias que viví. En particular, la que más me impresionó fue el Hospital Albert Einstein en San Pablo, que es un hospital, digamos, para muchos considerado el mejor hospital de Latinoamérica, en donde si bien la máxima autoridad es hombre, o era hombre, el superintendente, me llamó la atención para bien y me impresionó dos cosas. Primero, que casi todos los demás líderes de todas las áreas eran mujeres. Y lo otro que me impresionó y que me encantó es que no solo eran mujeres, venían de enfermería. Porque hay algo que también me parece que genera un sesgo. Yo como médico tengo conversaciones, reviso pacientes, pero tomo un montón de decisiones, pero cuando comparo la cantidad de decisiones que tomo con el tiempo que estoy al lado del paciente, el contacto que tengo directo con el paciente está invertido con respecto a la enfermera, que no toma decisiones, ejecuta mis decisiones habitualmente, aunque toma algunas, ejecuta las más importantes o las de más riesgo técnico, pues está todo el tiempo al lado del paciente. Entonces, cuando yo vi en ese hospital que la directora de operaciones, la directora de calidad y seguridad, eran personas que venían de enfermería con un conocimiento, con una experiencia, con una riqueza. La verdad que volví acá no tan empapado con el tema del sesgo de género, que lo considero muy importante, pero no me llamaba la atención mujeres enfermeras, sino es cómo también está dado vuelta esto que los que realmente están en la trinchera, conocen muchísimo al hospital y saben cómo se dan los servicios, muchas veces están muy subrepresentados. Y junto con esto también me pasó visitar el hospital universitario de Miami. También recorrí todo el día y me dicen, bueno, ahora va a tener una reunión con el director de operaciones. A mí me gustó operaciones, yo doy clase de operaciones. Y era el jefe de enfermería. Y me encantó. Dije, qué bueno que la gente que está
en donde suceden los hechos, tenga la oportunidad, tenga la capacidad de tomar decisiones o influir en decisiones, porque las decisiones muchas veces son colectivas, de cosas tan importantes. Traigo estos dos comentarios porque a mí me marcaron. Yo volví, de hecho ahora estoy involucrado en un proyecto, pensando futuro, en una institución. Digo, ¿qué podría ser revolucionario? Más allá de la inteligencia artificial, la tecnología, uno piensa, no, van a tener un Da Vinci. Eso es revolucionario. Pero repensar, digamos, los roles, los protagonismos y los mecanismos de toma de decisión podría ser. Bueno, acá te traigo algo complementario. Dale. A esto que estás diciendo. Estoy completamente de acuerdo porque, sobre todo acá en Argentina, el sistema de salud es médico-centrista. Uf. Con lo cual es muy difícil ver otros roles, o incluso si hay otros roles, ¿no?, en las conducciones, son como mirados medio de reojo. Entonces eso es algo que sucede. Hay una experiencia acá en Argentina que es en la provincia de Jujuy, por lo menos hasta el año pasado, donde el 70% de las direcciones de los hospitales provinciales eran mujeres, y dentro de esas direcciones había direcciones del hospital enfermeras. Entonces hay algo que ahí está sucediendo y eso es una decisión, ¿no?, de alguien. Sí. Es una decisión de alguien. Y esto es importante porque parte de la diversidad, acá no hablamos solo de género, ¿no? En la diversidad necesitas estas otras miradas y que a veces son estos otros componentes y actores del sistema de salud, donde van a enriquecer desde su experiencia y su mirada desde el lugar que realiza cada uno su trabajo. Sí, la verdad que cuanto más las escucho, más empiezo a rebobinar hasta vida personal. Trabajé como director general del Güemes y entré el mismo día que la directora de enfermería. Yo estaba acostumbrado a que la enfermería siempre dependía de la dirección médica. No sé por qué, pero siempre dependió. Y había una directora de enfermería, una mujer genial, gloriosa, con un empuje y un talento increíbles. Y tenía una directora de capital humano, que también era una persona increíble. Y era un lugar bastante balanceado. Pero me llamó la atención cuando llegué. Pero yo llegué y me senté en una mesa donde era el director general. Había 5 direcciones, había 2 de mujeres y ya va. Y sobre todo me llamó la atención esto, que había dirección de enfermería. Y la experiencia fue maravillosa. Porque manejan información, tienen experiencias y cumplen roles que son mucho más importantes que lo que habitualmente está representado en las organizaciones. Y lo otro que esto, ¿no?, también en el hecho de que sea médico-centrista, vos decías, bueno, por ahí es desde la conducción no tener la experiencia del cara a cara con el paciente, pero a veces te pasa al revés, ¿no? Sobre todo cuando pasa mucho más también en el ámbito público, donde las decisiones son políticas, y por ahí tenés grandes cirujanos o cualquier otra especialidad gestionando un hospital sin experiencia en gestión. Entonces es como, bueno, ¿cómo balanceamos esos dos ¿no?, polos? Sí. Voy a tener una idea y quiero ver qué opinas vos, Elsa. A mí me parece una forma de romper el statu quo es también romper el statu quo de qué significa cada rol y qué formación se pretende cada rol. Porque me parece que hay un sesgo en enfermería en particular, en donde el enfermero está pensado como que ejecuta las órdenes y las indicaciones que hacen los médicos. Tiene un rol central, pero uno limita mucho su capacidad de maniobra, su espacio de maniobra. En otros países está más desarrollado. Y eso perpetúa ya una situación en donde cuando alguien tiene que tomar un rol de liderazgo, ni siquiera tuvo mucha libertad para trabajar o para aportar y se limitó en gran medida a rutinas operativas y a cumplir las indicaciones de un tercero, y eso ya quita todas las oportunidades. Claro. Entonces, creo que una cosa que podría cambiar, y eso también sucede con las oportunidades que tengan enfermeros, médicos u otros títulos de grado, de ocupar las máximas posiciones, porque en realidad una cosa que termina limitando mucho quién es el director o la directora general de una organización tiene que ver con que tiene que tener cuestiones cuantitativas, numéricas y económicas claras, porque como administra recursos limitados, el desconocimiento, la falta de conocimiento le hace tomar decisiones que no toman en cuenta la sustentabilidad o el resultado económico y la organización fracasa. De hecho, hubo una época donde las instituciones estaban dirigidas por médicos y administradas. Las decisiones administrativas las tomaban los médicos y eso dio lugar a una era donde los contadores prevalecen o los administradores prevalecen y quizás futuro prevalezcan los y las ingenieras. Pero me parece que hay una cuestión también en cómo se capacita a la fuerza de trabajo para que este techo de cristal y estas paredes de cristal que también existen donde uno queda limitado a un rol y no puede después ocupar roles que parecen que son distintos, desaparezcan. Pero bueno, por eso también es importante acá donde los distintos sistemas, en este caso salud y educación, empiezan a converger, ¿no? Nosotras siempre hablamos de Women in Global Health, la importancia que tiene empezar a formar parte de los planes de carrera, ¿no? Que esto realmente forme parte de la currícula
ya sea de un médico, de un enfermero, de un físico, de cualquier carrera que forme parte de una institución de salud, porque esto es algo que se tiene que empezar a instalar desde los inicios. Si no, un médico termina estudiando entre carrera y especialidad 10 años y de repente después empieza a gestionar un sistema de salud donde no tuvo ni una herramienta de gestión y termina haciendo un MBA o una maestría como para poder compensar y en 2 años que te metan todas herramientas que no podés poner en práctica o que nunca viste cómo se desarrollaban. Entonces es una cuestión, es una decisión que es mucho más integral, ¿no? Okay. Y que para eso, digamos, también estamos trabajando. Ya que me decís, estamos trabajando, contame un poquito más de la Alianza Argentina por la Salud de la Mujer, porque en un momento lo mencionaste y nos quedó pendiente que profundices, me cuentes un poquito más cómo funciona, hacia dónde va. Bueno, la verdad que este fue un proyecto de Woman el año pasado, pero bueno, como vimos, existe una deuda histórica, ¿no? Con la salud de las mujeres que fue subpriorizada, subfinanciada, fragmentada. Entonces venimos a tratar de invertir en la salud de las mujeres, que no es una cuestión de equidad, sino también esto de eficiencia económica y de calidad clínica, ¿no? Lo que te contaba hace un rato con los ejemplos. Entonces decidimos crear una plataforma federal multisectorial que convocamos y lideramos desde Women in Global Health, cuyo objetivo es que la salud de las mujeres deje de ser abordada de esta manera y pase a ser una prioridad en la agenda técnica política de la Argentina. Este es un espacio de abogacía política, de visibilización de brechas y de barreras, que funciona como un nodo que articula a distintas organizaciones del sector público, académico, sociedad civil, para instalar a la salud de la mujer como tema central de agenda. Hoy somos 15 organizaciones, que el año pasado, entre diferentes plenarias, encuentros virtuales y presenciales, logramos definir una agenda sobre 3 ejes estratégicos, que son liderazgo y empoderamiento, investigación y datos, y modelos de salud por ciclo de vida, donde abordamos la salud de la mujer de forma integral, desde la niñez hasta la posmenopausia, superando la visión puramente reproductiva de la salud de la mujer, desde la zona de bikini, como se la llama, y abordando temas como salud mental, longevidad, que son ejes fundamentales. Y este año queremos dar un salto de incidencia para buscar posicionarnos como un actor técnico-político en los poderes del Estado ejecutivo, legislativo y judicial. Y queremos crear un documento nacional de incidencia, que todavía no hay en Argentina, será el primero, que traduzca justamente las necesidades detectadas en esta consulta nacional que te comentábamos al principio, en recomendaciones políticas de salud. Entonces, básicamente ese es en resumido, el trabajo que estamos haciendo con la Comisión de la Alianza. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar de un tema muy importante que requiere seguir trabajando, que vienen sucediendo cambios, pero que hay oportunidades de generar cambios más profundos para el bien de los que reciben los servicios y para el bien de los que brindan los servicios. Sí. Así que muchas gracias, he disfrutado mucho y espero que en el futuro veamos reflejado mucho de esto que estamos conversando hoy. Volveremos y charlaremos al respecto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.